Muy bien, esta noche vamos a compartir el tema Viviendo en Santidad. Este tema o temas parecidos he sentido que han estado siendo recurrentes en la iglesia, aunque la santidad no solo tiene que ver con temas como el sexo, por ejemplo, sino tiene que ver con cualquier tipo de pecado y vivir lejos del pecado, ¿no? Hemos tenido temas como esos últimamente en la congregación, como los últimos temas, por ejemplo, de las buenas decisiones que tenemos que tomar, en la que se hablaba de Lot, que se había ido a vivir cerca de Sodoma y Gomorra. El pastor Sergio habló de hablemos de sexo, hablemos de aborto, de unión libre. Dani Balbián la anterior semana habló de que tenemos que cumplir la palabra de Dios en su integridad, no solo la parte que nos conviene, o no solo tener en cuenta las promesas, sino también las exigencias que nos hace la palabra de Dios. Y en ese aspecto, esta tarde, buscando en el internet, salió este tema aleatoriamente, y por eso digo, este tema está siendo recurrente por algo. ¿Será que Dios nos quiere hablar de esto? Viviendo en santidad. Comencemos. Bueno, primero, tratemos de identificar qué es santidad, ¿no? Y para muchas personas, seguramente santidad es una persona que está cubierta de pies a cabeza, como las monjitas de la Iglesia Católica, ¿no? Que solo se les ve el rostro, por ejemplo, ¿no? Tal vez santidad para otras personas es tener una imagen de seriedad absoluta, mm, una imagen severa. De repente eso es santidad para otras personas, pero la santidad no tiene que ver, no tiene nada que ver con lo externo, ¿no? Si bien uno obviamente se vestirá con propiedad, ¿no? Sin exagerar en ser llamativo, pero en realidad la santidad no tiene que ver con lo externo. La santidad tiene que ver con lo que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Tampoco santidad es ser un santurrón, ¿no? O sea, es de repente de fingir algo y en realidad ser otra cosa, o ser ermitaño, ser una persona que ya también no habla con nadie, que está encerrado en su casa, que no tiene contacto social con nadie. Eso tampoco es santidad, ¿no? En realidad, santo, la definición de santo es una persona que está apartada para Dios. Y una cosa que tenemos que tomar en cuenta y que vamos a reiterar en el transcurso de estos minutos es que si queremos llevar una vida en santidad, si queremos que nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestras acciones eh, estén cada día más en santidad, si queremos hacer eso en nuestras fuerzas, como cuando queríamos dejar algunas malas prácticas que tal vez teníamos en nuestra vida, va a ser imposible. En la fórmula, si no tenemos a Dios en nuestra fórmula, en cualquier fórmula, ya sea una relación, ya sea trabajo, ya sea relación de padres-hijos, en nuestras fuerzas no vamos a poder conseguir nada. Leamos el texto base, que es un poco largo, pero este es el texto que vamos a ir desglosando durante todo este tiempo. Primera de Pedro 1, 13 al 19. El título de esta parte de la palabra es justamente llamamiento a una vida santa. Dice, versión Reina Valera: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sé que es mucha información al leerla de una sola vez, pero por eso vamos a ir volviendo a este texto y desarrollando el tema con los apuntes que tenemos. Entonces, empezamos con lo primero. Empezaremos con esta parte que dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahí tenemos una cosa de la que también en alguna de las prédicas Pastor Robertito hablaba, era eh, que eso se refiere a que tenemos que controlar nuestros pensamientos, que de lo que sale de nuestros pensamientos, de lo que tenemos en nuestros pensamientos, luego van a venir las acciones. Y si esto se vuelve repetitivo, de ahí van a volverse hábitos. Y los hábitos pueden marcar nuestra vida, una vida de pecado o una vida de santidad. Entonces, como dice aquí, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos, tener cuidado de que nuestra mente no vuele por lugares de pecado, porque si damos rienda suelta a pensamientos no adecuados, lo que va a pasar es que esto luego se vuelve una idea, como dice este apunte, y luego eso se vuelve una fortaleza. Y como decía, luego, si es recurrente, ya se vuelve un hábito y eso puede ser peligroso en nuestras vidas, no solo en nuestra vida física, sobre todo en nuestra vida espiritual. De nada servirá si estamos contaminados de pensamientos impuros, de pensamientos de maldad, de pensamientos de resentimiento, de pensamientos de cualquier cosa que sea pecado. De nada servirá que vayamos todos los domingos a la iglesia, porque nuestra mente estará contaminada. Si seguimos con el texto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Entonces, cuando dice sed sobrios, quiere decir que para llevar una vida en santidad, primero tenemos que controlar nuestros pensamientos, luchar con nuestros pensamientos. Pero sed sobrios es abstenerse eh, las cosas que pueden ser perjudiciales para nuestra vida espiritual. Abstenerse, por ejemplo, vamos a la reunión de los amigos, pero sabemos que en la reunión de los amigos eh, es una reunión donde va a haber bebida, por ejemplo, ¿no? Entonces, sabemos que ahí vamos a estar en peligro. Entonces tendremos que abstenernos de asistir a esos lugares o a el contacto con personas con las que vamos a estar en peligro de caer en pecado.
como he escuchado varias veces, de las tentaciones no hay que pelear con las tentaciones. De las tentaciones hay que huir despavoridamente. Ni siquiera hay que acercarse, ni siquiera hay que, hay que probar nuestra fuerza de voluntad. De las tentaciones hay que huir. Entonces, además de controlar nuestros pensamientos, al ser sobrios tendremos que abstenernos de hacer muchas cosas, de abstenernos de hacer todo lo que podamos evaluar como que va a ser algo que nos va a alejar de nuestra santidad. Si tenemos amistades que tienen conversaciones inadecuadas, por ejemplo, con eso no quiere decir, porque el tema de la anterior semana era de que con nuestra vida podemos predicarles a estas personas, pero también decíamos que no necesitamos ponernos en riesgo, ser amigos íntimos de estas personas para predicarles en el momento que compartamos tiempo con ellos, tiempo, por supuesto, limitado, porque si empezamos a ir a sus actividades, si empezamos a entrar en esos círculos, definitivamente vamos a correr peligro de desviarnos de este camino de santidad. Si seguimos desglosando, ya hemos visto que tenemos que tener cuidado de nuestros pensamientos, tenemos que ser sobrios, tenemos que alejarnos de abstenernos de cualquier cosa que nos pueda alejar de ese camino de santidad. Y aquí dice, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué significa esto? Que una vez nos abstenemos de hacer cosas, pero no se trata de abstenernos, como dice aquí, un día le decimos sí a Dios y al día siguiente le decimos sí a nuestros deseos. Y deseos son toda clase de cosas pecaminosas. Puede ser desde la fornicación, el adulterio, tomar alcohol, tener conversaciones inadecuadas, entrar en negocios que no sean apropiados, aceptar un trabajo que no vaya en su totalidad con lo que un cristiano debería, en donde un cristiano debería estar. Entonces, una vez que nos abstenemos de esas cosas, pero no eh, ambivalentemente y voluntariamente, diciendo, hoy día me abstengo, pero mañana no. Entonces, después de que hacemos eso, tenemos que esperar que el galardón que vamos a obtener, el galardón que vamos a obtener es de Dios. Sabemos que al abstenernos de cosas que parecen divertidas en este mundo, por eso dice, el camino hacia Dios es estrecho y el camino a la perdición es amplio, porque obviamente no es fácil abstenerse de estas cosas. Pero ahí es donde entra esta palabra esperad. Esperad, dice, confía en lo que viene luego, en que el galardón viene luego. Podrás sentir que en este mundo de repente estás siguiendo el camino difícil, porque si no te abstienes de muchas amistades, quién sabe vas a estar acompañado, quién sabe vas a estar con mucha gente. Al abstenerte de repente vas a tener que pasar algún momento de soledad, pero tenemos que en esos momentos de duda, de dificultad, en los que vamos a poner en la balanza, ay, yo podría estar haciendo otra cosa ahorita en vez de estar aquí en mi casa leyendo la Biblia, por ejemplo, escuchando una prédica, orando. Entonces, en esos momentos tenemos que tener la conciencia de que el galardón que nosotros vamos a obtener
no está en esta vida, ¿no? No está en esta vida. El galardón que vamos a obtener está en la vida futura al lado de Jesús. Y tenemos que entender una frase que he escuchado hoy, que decía que si nuestro camino no es Cristo, nuestro destino no es el cielo. Entonces, aunque el camino nos parezca difícil ahora, para llevar un camino de santidad, para llevar una vida de santidad, tenemos que confiar en que lo mejor viene después, en que el galardón, el premio va a venir cuando Jesús, cuando nuestro Padre nos lleve a compartir la eternidad con Él. Si seguimos desglosando, dice: esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperemos en Jesucristo. Nuestro premio no está en este mundo. Como hijos obedientes. Ahí hay otro apunte que tenemos. Que primero tenemos que ser hijos para poder vivir en santidad. Porque si no somos hijos, ¿y qué es ser hijo? Es aceptar a Dios como tu Salvador y pedir perdón por tus pecados. Eso es ser hijo, porque cuando llegamos a ser hijos, y por eso puse la imagen de una persona que va caminando hacia la cruz, porque esto es un proceso. Una vez que aceptamos ese regalo preciado de ser hijos de Dios, o sea, somos hijos de Dios, pero para ejercer como hijos de Dios, tenemos que aceptar ese regalo, pero tenemos que aceptarlo de corazón, porque había una persona que me decía, bueno, ahora yo ya tengo la fórmula, ¿no? Peco hoy día y mañana acepto a Jesús en mi corazón y pido perdón. Pasado mañana peco otra vez y después de 2 días acepto otra vez a Jesús en mi corazón. Ahí, y eso no funciona así, porque definitivamente eso no muestra un corazón entregado, un corazón abierto a lo que Jesús puede hacer en nuestro corazón. Y podemos hacer la analogía con nuestros hijos. Si nuestro hijo le llamamos la atención por algo, ¿no? Porque no ha arreglado su cuarto. Yo tengo hijos de 16 y 17, tal vez por eso pongo un ejemplo así. Y él dice, perdóname, papi, lo voy a hacer, ¿no? Y de repente lo hace un día, pero luego otra vez deja de hacerlo. Y dice, perdóname, papi, otra vez, lo voy a hacer. Después de unas cuantas pedidas de perdón, seguro que nos vamos a dar cuenta que ese arrepentimiento no es sincero. No quiere decir que como hijos de Dios no vamos a caer, pero seguramente caeremos luchando, caeremos en nuestras debilidades, nuevamente caeremos, seguramente que vamos a caer, ¿no? Pero caeremos luchando, no caeremos adrede, no caeremos de manera calculada. Hoy día hago esto, mañana pido perdón, pasado lo vuelvo a hacer y vuelvo a pedir perdón. Caeremos, pero luchando. Y cuando caigamos, seguro sentiremos el dolor de haberle fallado de nuevo a Cristo. Entonces, para poder vivir una vida en santidad, tenemos que ser hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios, tenemos que entregar nuestra vida de corazón a Jesús. Así como repetimos en cada reunión, como el buen ladrón que reconoce a Jesús como su Salvador y le pide perdón y se reconoce pecador. Ese momento, cuando hacemos de corazón eso, empieza el proceso de transformación. Abrimos la puerta de nuestra vida y de nuestro corazón al Espíritu Santo que va transformando nuestras vidas. Nosotros no podemos transformarnos ni nosotros mismos porque vamos a caer una y otra vez en nuestros defectos.
pero nos arrepentiremos, pero el que va a ir obrando cada vez más es el Espíritu Santo. Él es el que nos va a transformar. Lo mismo decimos cuando le predicamos a alguien. No, uno no puede enojarse ni sentirse frustrado porque alguien que le ha predicado continúa cometiendo errores. Porque nosotros por nuestras fuerzas no podemos transformarnos ni siquiera nosotros mismos. Peor vamos a transformar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestro amigo, a nuestro compañero de trabajo. Entonces, otra condición es ser hijos de Dios. Pero justamente al lado de hijos dice hijos obedientes. Entonces, aquí entra un poco lo que se compartía en la congregación la anterior semana, que era qué lindo es tener allí de repente pegados pegado en nuestro cuarto todas las promesas, ¿no? Decía Dani Balbián, tener todas las promesas pegadas, que, eh, que siempre proveerá Dios lo necesario, pero cuán difícil es poner las exigencias que Dios nos hace como cualquier padre bueno por nuestro bien, dejar de hacer algunas cosas, dejar de pecar, dejar, como decíamos, el alcohol, la fornicación, de repente las prácticas que no son muy honestas en el trabajo. Tenemos que ser hijos obedientes. Y el único modo de saber cuál es la voluntad de Dios, como siempre decimos, es buscarlo en la palabra de Dios, en la Biblia. No podemos adivinar como yo estudié ingeniería, pero no hubiera podido saber qué era lo que se tenía que hacer si no hubiera estudiado lo que en su momento me dieron los docentes para estudiar. Y Dios nos deja su palabra, la Biblia, que es la que tenemos que estudiar frecuentemente. O también escuchar su voz de otras maneras, como siempre lo decimos, escuchando una radio de doctrina cristiana. Les aconsejo la BBN, mejor dicho, escuchar prédicas de pastores de sana doctrina, leer la Biblia, que es por supuesto la fuente directa de la voluntad de Dios, y obedecer a esa voluntad. Si solo queremos cumplir algunas cosas y no cumplir otras, sabemos que estamos en el camino equivocado. Sabemos que no estamos en el camino que se llama Jesucristo. Y al no estar en ese camino, sabemos que nuestro destino no será el cielo. En la prédica del anterior domingo decían, aunque esa palabra puede sonar un poco controversial, decía, tenemos que ser radicales. Tal vez una palabra eh, para mí más suave, pero que igual dice lo que se trataba de decir, es que tenemos que ser exigentes, cuidadosos en cada detalle de lo que Dios nos pide. Si seguimos desglosando, tenemos que, después de ser hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que tenías antes, estando en vuestra ignorancia. ¿A qué se refiere esto? Que para una vida de santidad no nos podemos conformar, justamente hablando de radicalidad, que es muy difícil, porque obviamente hay cosas que están dentro de nosotros que es muy difícil sacarlas, pero que no tenemos que conformarnos, no tenemos que rendirnos. Y en oración, con la ayuda del Espíritu Santo, iremos sacando esas espinas que evitan que llevemos una vida en santidad. Y dice, no se conformen a los deseos que tenían antes, estando en vuestra ignorancia.
recordando lo que también me decía la, en la conversación que tenía con algunas personas, con una persona, decía, yo no sabía que esto era pecado. Y es cierto, muchas veces no sabemos que algo es pecado. Como el pastor Sergio decía, el orgullo, hay personas que creen que hasta el orgullo es algo bueno, es un signo de personalidad, ¿no? Y que muchas personas no saben que es pecado. Pero cuando una vez que salimos de nuestra ignorancia, de una ignorancia intelectual, o sea, me refiero a que cuando alguien ya nos dice el orgullo es pecado, el adulterio es pecado, eh, cuando sabemos que eso, ya sabemos que eso es pecado, no podemos conformarnos en volver atrás. Como decía la alabanza que escuchamos al comienzo y que he puesto el título porque no se puede para poner la canción para luego poder publicar el video en YouTube, he puesto el título, dice, Señor, no dejes que vuelva atrás. Ya he caminado, ya he dado unos pasos. Entonces, mi Dios, no permitas que vuelva atrás. Esa tiene que ser nuestra oración. Entonces, cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, algo que frecuentemente decimos es, ¿cómo he podido hacer esto en el pasado? Y por supuesto, ya nos hemos arrepentido, hemos pedido perdón, pero seguimos admirándonos de cómo hemos podido llevar a cabo algunas prácticas en el pasado, cuando no conocíamos, o tal vez conocíamos, pero no habíamos entregado a nuestra vida a Dios, sabíamos que era pecado, pero que igual lo hacíamos. Después de esa parte entramos al versículo 15 que dice, no se conformen a los deseos que tenían antes, sino que nos comportemos como aquel que os llamó, que nos llamó y que es santo. Seamos también nosotros santos en nuestra manera de vivir. Aquí nos dice que después de que no nos conformemos a volver a nuestra vida pasada, tenemos que ser santos, pero ¿como quién? ¿A la imagen de quién? Tenemos que ser santos a la imagen de nuestro Dios, a la imagen de Jesucristo. Sabemos que es una meta difícil, pero sabemos que cuanto más alta pongamos nuestra meta, aunque no lleguemos a alcanzar esa meta exigente que eh, más alto, más allá vamos a llegar. Entonces tenemos que ser santos como Jesús, a la imagen de Jesús. Y para llegar a ser santos a la imagen de Jesús, ya hemos visto que tenemos la herencia de ser sus hijos y que al ser herederos como hijos, el Espíritu Santo comenzará a actuar en nosotros. No dejemos de ser santos, de buscar la santidad, porque otros dejen de serlo. La gente podrá fallarnos, podremos fallar, pero las personas a las que nosotros les fallamos tampoco pueden dejar de ser santos. O nosotros no podemos dejar de ser santos por las personas que nos fallen, porque el vecino parece que se está haciendo millonario con actividades ilegales y eso no debe importarnos, porque
comparación no tiene que ser nuestro hermano, nuestro amigo, nuestra esposa, en el caso de las mujeres, su esposo, el vecino. No tiene que ser la comparación nuestro entorno, sino que tiene que ser nuestra comparación, tiene que ser Jesús. Y ahí tenemos que apuntar. Es una meta alta, sí, pero si apuntamos a una meta baja, seguro que siempre de la meta a la que apuntamos, siempre llegamos un poco más abajo. Entonces, para llegar lo más alto posible, apuntemos a lo más alto posible, que es la imagen de Jesús. Y continuamos con el versículo 16 que dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ya hemos hablado de eso, ya hemos dicho que tenemos que ser santos a la imagen de Jesús. Eso solo lo vamos a lograr no por nuestras fuerzas, sino entregando nuestra vida a Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Y dice, y si invocas por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí lo que habla es que dice, si invocamos al Padre, que es aquel que sin acepción de persona. Esta parte sin acepción significa que el Padre nos ama por igual a todos. No hace acepción de personas, no hace diferenciación de personas. El Padre nos ama por igual a todos. Pero aquí viene algo importante, que era justo haciendo alusión de nuevo a lo que hablábamos con, en la conversación que tenía, que conté, era de que dice, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno. O sea, no es como decíamos, bueno, yo ya he entregado mi vida a Cristo y ahora ya soy salvo. Ya puedo hacer lo que me da la gana, porque ya he entregado mi vida a Cristo, le he dicho, Jesús, eres mi Salvador, he pedido perdón por mis pecados y bueno, si mañana peco, otra vez pido perdón pasado mañana. Entonces, porque aquí dice que el Padre, sin acepción, sin diferenciación de nadie, si bien nos ama, pero también es nuestro juez, que es algo que hemos escuchado varias veces, y que según la obra de cada uno nos juzgará. Verá seguramente si esa decisión por Cristo ha sido honesta, si tus actos demuestran lo que tus palabras decían. Entonces, y que nos conduzcamos con temor en el tiempo de nuestra peregrinación por este mundo. Entonces aquí tengo este apunte, que es donde estoy moviendo el mouse, que dice, tenemos un Padre que nos ama, pero que nos juzgará también según nuestros actos. No es un cheque en blanco el hacer la oración de aceptación de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. En realidad, si es que esa oración ha sido sincera, el Espíritu Santo empezará a actuar en nuestra vida y nuestras acciones y nuestras actitudes irán cambiando, no de un día para el otro, pero irán cambiando poco a poco. Entonces nos dice que tengamos temor a ese juicio y que andemos en temor durante nuestra peregrinación. Al decir peregrinación, recalca que nuestra vida en este mundo es pasajera, que lo importante viene después. Que así vivamos 80 años aquí no es nada comparado con la eternidad. Pasamos al versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra
vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Tenemos que vivir en santidad, sabiendo que hemos sido rescatados, dice aquí, de nuestra vana manera de vivir, de nuestra vida licenciosa, de nuestra vida de pecados, de nuestra vida de prácticas incorrectas, de nuestra vida, como ya de pecado, la cual recibisteis de nuestros padres. Claro, porque nuestros padres originales, Adán y Eva, pecaron. Y a partir de ahí, los padres que nos dieron a luz también pecaron. Y nosotros como padres también hemos pecado y seguimos pecando. Entonces, recibimos de nuestros padres una vida llena de heridas, más las heridas que nosotros nos hacemos en el transcurso de nuestra vida por nuestras malas decisiones. Llegamos a tener una vida muchas veces plagadas de errores, de pecados, pero tenemos que entender que hemos sido rescatados al aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Hemos sido rescatados. Y al ser rescatados, no podemos volver sobre nuestros pasos. ¿Qué pasa si me acuerdo que había una candidata, Betancur, una candidata a la presidencia de Colombia, que fue secuestrada por las FARC, si no me equivoco, en Colombia, y lamentablemente estuvo secuestrada años, ¿no? Un día, no me acuerdo ya si era un operativo o si era negociaciones, o ambas cosas, pero rescatan a esta mujer, la rescatan. Los tiempos que pasó seguro fueron muy difíciles, en una pesadilla de vida seguramente, de la cual yo me acuerdo que ella dijo, lo que pasó en la selva se queda en la selva, porque no quería hablar de eso, menos a la prensa, por supuesto, tal vez a su familia sí, en algún momento. Pero una vez que fue rescatada, sería lógico que vuelva otra vez a las selvas colombianas y los busque a estos guerrilleros y se entregue de nuevo para otra vez estar capturada, para otra vez llevar esa vida de esclavitud. Es lo mismo con nuestra vida, porque nosotros, cuando estamos aferrados al pecado, llevamos una vida de esclavitud. Y en una vida de esclavitud, nada bueno vamos a obtener. El pecado nos hace esclavos. El pecado nos hace perder la comunión con nuestro Dios. Al perder la comunión con nuestro Dios, los canales de bendición se cierran. Es como cuando Jesús estaba en la cruz y cuando el ladrón malo lo insultaba, lo injuriaba, le pedía cosas. Cuando tenemos una actitud de no querer reconocer que estamos equivocados en nuestra vida, en nuestro pecado, estoy hablando de reconocer con nuestro Dios, no con seres humanos. Obviamente, el entregar nuestra vida a Dios también hará que nuestra actitud con nuestro prójimo vaya mejorando, seguramente. Pero a lo que iba era que cuando tenemos la actitud del mal ladrón, ¿qué hace Jesús en todo ese lapso de tiempo? No dice ni una sola palabra,
porque los canales de bendición se cierran cuando tenemos esa actitud. En cambio, con el buen ladrón que reconoce de corazón que es pecador, que pide perdón, que reconoce como su Salvador, inmediatamente Jesús le habla. Entonces, no podemos volver a la esclavitud. Y el versículo 19 dice, hemos sido rescatados no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Somos rescatados de la esclavitud del pecado. No podemos volver. Ya hemos pasado de un dueño a otro, ya nuestra vida tampoco ahora es nuestra, nunca la ha sido. Cuando estábamos de manera intencional pecando, tal vez sin conocimiento o con conocimiento, éramos esclavos del pecado y a su vez esclavos del maligno. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo para vivir una vida en santidad, cambiamos de dueño y ahora somos esclavos, pero una esclavitud preciosa, bella, porque es una esclavitud de amor, una esclavitud a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Ya no nos pertenecemos, nuestros cuerpos ya no nos pertenecen, nuestra vida ya no nos pertenece. Ahora vivimos para Dios y no para nosotros, no para nuestros deseos. Y de eso se trata la santidad. Nuestro sello ha cambiado. Teníamos el sello del pecado, éramos esclavos de Satanás y ahora nuestro sello es la sangre de Cristo. Nuestro sello es Él, Jesucristo, la sangre con la que hemos sido comprados. Bueno, hagamos un resumen de este tema que era, tenemos que vivir en santidad. Queremos vivir en santidad. Si somos hijos de Dios, ese es nuestro camino. Vamos a caer en este camino, pero ya no lo haremos adrede. Caeremos como un cojo se cae en el empedrado. No porque quiere caerse, sino porque tiene una debilidad. Pero para seguir este camino, primero hemos dicho que tenemos que controlar nuestros pensamientos, abstenernos de cosas que puedan perjudicar nuestra santidad, ni siquiera luchar con la tentación. Esperamos en Cristo que Él nos dará el premio, no nos los va a dar ninguna persona en este mundo. Haciendo referencia a otro dicho que me estoy acordando, me decían que una mujer que se había divorciado y que porque su esposo le había sido infiel muchas veces, decía, no vale la pena, le decía a otra amiga, no vale la pena portarse bien. Nadie te reconoce eso. Y es cierto, puede que en este mundo nadie nos reconozca el seguir una vida de santidad. Tal vez ni la persona más cercana a nosotros. Pero tenemos que esperar que el que nos va a reconocer todo es nuestro Dios. Y el galardón llega después, no en esta vida. Hemos visto que para
para poder llevar una vida en santidad, tenemos que ser hijos de Dios, entregar nuestra vida a Dios, que tenemos que abrir la puerta al Espíritu Santo, que debemos llevar una vida de obediencia, que no tenemos que conformarnos a nuestros viejos deseos, a nuestras viejas prácticas, que tal vez hasta por ignorancia las realizábamos. Nuestro ejemplo a seguir es Dios, porque Dios es santo. El carácter de Jesús, que lo tenemos en los evangelios, ahí podemos ver cuál es el carácter al que tenemos que apuntar. Que nuestro Padre nos ama, pero que es justo y que cuidado, andemos con temor de ese juicio en esta vida que es pasajera y que finalmente hemos sido rescatados por la sangre de Cristo y que ahora nuestra vida ya no es nuestra, es de Jesús. Apliquémoslo en nuestra vida y como siempre este es un espacio para reflexionar de nuestra vida. ¿Tenemos en nuestra vida el propósito de vivir en santidad o seguimos aspirando a hacer las cosas que el mundo hace? ¿O seguimos admirando las prácticas de las personas que entre comillas les va bien? En todo aspecto, puede ser emocional, material, pero cuyo comportamiento no es el adecuado. ¿Seguimos admirando a esa gente? ¿Sigue siendo ese nuestro prototipo a seguir? En nuestra vida aplicamos lo que nos conviene de la Biblia y lo que no nos conviene, ¿no? Solo nos acordamos de versículos y de las promesas de Dios. Esa es otra pregunta. ¿Creemos de verdad en una vida más allá en una eternidad al lado de Dios? Realmente, a veces yo también me pregunto, al estar afanado en tantas cosas que son de este mundo, yo le pido a Dios que el Espíritu Santo siga obrando en mi vida, porque a veces vivimos como si este mundo lo fuera todo. Quiero dejar mi vida pasada de verdad. Quiero dejar mis errores del pasado. Entiendo de verdad que mi vida ya no me pertenece. Que al decir que creo en que Dios, en que Jesús ha muerto por nosotros, ya mi vida le pertenece a Él porque Él ha pagado. Hemos pasado de un dueño a otro, como en los tiempos de la esclavitud. ¿Entendemos eso? Y nos hago un llamado a entregar nuestra vida a Dios, a tratar de vivir en santidad, aunque nadie nos lo reconozca, a abstenernos de lo que Dios nos prohíbe, un llamado a no luchar con las tentaciones. Así, si ya hemos iniciado el camino, no retroceder. Aquí está el nombre de la alabanza para que la puedan ver en YouTube. No quiero volver atrás. Hago un llamado a que busquemos el no volver atrás, a entender, a entregar nuestra vida a Dios de manera sincera y al entregarla entender que ya no es nuestra. Y para los que tal vez están escuchando por primera vez de Jesús, de Dios, o que ya han escuchado, porque yo he escuchado toda mi vida de Jesús, de Dios, pero no entendía el plan de salvación que Dios tenía para nosotros. Para el que está escuchando por primera vez de este plan de salvación, le hago un llamado y a todos a ratificar nuestro compromiso. Le hago el llamado de que entregue su vida a Jesús
como lo hizo el buen ladrón, que crea que Él es su Salvador, así como el buen ladrón le dijo, Jesús, llévame contigo. Cuando le dijo, llévame contigo, automáticamente estaba creyendo que Jesús era el Hijo de Dios y que Él lo podía salvar. Y cuando dicen nosotros hemos sido pecadores a su compañero de delincuencia, reconoce sus pecados de corazón y pide perdón. Te hago el llamado para que hagas esas dos cosas. Entregues tu vida a Dios y que te arrepientas de tus pecados. Si haces esa oración, a partir de ahora, no de un día para el otro, pero no, tu vida se transformará. Te damos gracias, Señor, por este momento que hemos compartido. Como siempre es, tú nos ministras tanto a la persona que comparte, no es la habilidad de la persona que comparte, es el Espíritu Santo que llegará a nuestros corazones, haciendo que vivamos una vida de santidad, Señor, que podamos lograr la meta más alta, mi Dios, que es llegar a ser semejantes al carácter de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te pedimos que nos fortalezcas, te pedimos que tu Espíritu Santo siempre nos acompañe en este camino, Señor. Esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.